hermanos en este sector también para que se sienten. El Señor les bendiga, hermanos. El Señor les bendiga. Bendiga a su hermano que tiene ahí cerca. Dios les bendiga. El Señor les bendiga. Gloria a Dios. Abramos nuestras Biblias en el libro de Job, capítulo número 13. Vamos a leer dos versos, verso 15 y verso 16. Libro de Job, capítulo número 13, verso 15 y 16. Dice la palabra del Señor: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Amén. Padre, bendícenos con tu palabra. Señor, necesitamos en esta mañana que nos hables y que se cumpla el propósito por el cual tú has permitido que nosotros estemos aquí, Señor. Gracias por la vida, gracias por los recursos. Gracias, Señor, por este lugar también, en donde podemos entrar y recibir, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema para esta mañana es: ante las dificultades, nuestra única esperanza es el Señor. Amén. Ante las dificultades, nuestra única esperanza es el Señor. Quiero que consideremos lo siguiente, y es, para esta mañana es una pregunta: ¿podrá un cristiano que está lleno del Espíritu Santo, que está lleno y apasionado por el Señor Jesucristo, que trabaja en su obra, que se preocupa por todo lo espiritual, puede llegar a un punto de tristeza como el de Job, creer que ya no puede más? Podemos llegar a ser pero tan presionados por lo que sea, algo externo o interno en nosotros, tan abatidos que llegamos al convencimiento nosotros mismos de que no podemos más con nuestras vidas. La respuesta es sí. La respuesta es sí, sí es bien posible, ¿verdad? Job está en un diálogo acá en estos versos como antecedente con sus amigos, y les pide que él quiere hablar. Y él dice que no importando lo que viniere, aún hasta perder su vida de parte de la mano de Dios, que es ese verso 15 que leíamos, cuando dice aquí: aunque él me matare, en él esperaré. Pero agrega él: no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job tiene la confianza en Dios. Job tiene la confianza en Dios, y esa confianza va aún después de la muerte, porque sabe que Dios es su salvación, y en el verso 16 lo menciona, dice: y él mismo será mi salvación. Y él permite que los fieles puedan entrar en su presencia, los justos puedan entrar en su presencia. Entonces él está seguro, Job está seguro de su fidelidad. Él sabe que no es un impío, sino que él es un hombre fiel.
En otras palabras, él está seguro de su salvación. Job solo puede asumir que Dios le está dando un trato, lo está persiguiendo, se está escondiendo de él, palabras de los versos que Job podemos mencionar, versos anteriores, y que Dios está arremetiendo contra él, ¿verdad?, por alguna razón, y eso lo ha llevado a él a un dolor y a una angustia tremenda, y no entiende él. Entonces él confronta con el Señor en su debilidad, en su dolor, en ese camino sin salida en el que nos podemos enfrentar en algún momento dado, de tanto sufrimiento o de tan difícil la situación que confrontamos al Señor. Job, un poco antes, ahí en el capítulo 7, verso 20, le dice al Señor: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Fíjese lo que le dice. En otra versión dice: si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? Es lo que le dice. ¿Por qué te ensañas conmigo?, dice esa versión. ¿Acaso te soy una carga? No debemos de equivocarnos nosotros en el desaliento terrible que está Job. Su confrontación a Dios no es una forma malcreada, tampoco es incredulidad de parte de él. La existencia de Dios no está en duda para Job, ni el señorío de Dios está en duda para Job. Job sabe que en alguna parte de los cielos ahí está el Señor, pero se le ha escondido. Es una forma de decir que no encuentra respuesta en ese momento a la situación que él está pasando, una situación desesperada y desesperante para él. Él sigue confiando, por ese verso 15 que leímos, él sigue confiando todavía en el Señor como su defensor, como su Señor, como su Salvador. Y habla también que es la esperanza de él, ¿verdad? Es el Señor. Job insiste en que el Señor es su Redentor. Eso lo vemos también en Job, capítulo número 19 y verso 25. Dice en el verso 25: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Entonces, vemos lo que está argumentando Job en ese diálogo que él tiene con sus amigos. Sus amigos llegaron en un principio a apoyarlo para ver las calamidades que habían llegado a Job, a la vida de él, a su salud, a su familia, a sus bienes. Pero pronto ellos, al ver tanta dificultad, empiezan a dudar de la integridad de Job, porque no se lo explican. Se asustan también y lo confrontan por los arranques que tiene Job para la forma de conversar con el Señor, de confrontarle. Decía, ¿cómo confronta él al Señor? Pero es una confrontación de un hombre que quiere una explicación, no entiende una explicación. Dios no le ha dado, porque no ha llegado el momento de la explicación. Cuando ya llegó más adelante, me adelanto ya al final,
del libro, dice Job mismo, hablaba lo que no entendía. O sea, cuando él quisiera borrar todo eso que él pudo haber dicho, pero que el Señor no lo tomó a mal, porque sabía que era un momento de angustia, un momento de dificultad. A veces surgen palabras de nosotros que realmente no llevan toda la intención de lo que nosotros decimos, pero es un momento de angustia, es un momento en donde nosotros nos vemos contra la espada y la pared, nos vemos confrontados, estamos cercados y en esa situación decimos palabras que no deberíamos de decir, pero que Dios en su misericordia no considera, porque Él sabe perfectamente cómo somos como hijos de Dios y conoce nuestro corazón y también conoce nuestra naturaleza. Entonces, ciertamente es confortador, ¿verdad? Es confortable pensar que Dios puede hacer un juicio sobre Job y los amigos de él estaban viendo un juicio sobre la vida de Job, que Dios podía en algún momento dado dictar una sentencia y hacer que muriera este hombre. Pero ellos tienen miedo de admitir, ante los argumentos que está presentándole Job, tienen miedo de admitir de que Job tenga una razón y que sea justo, porque predomina en el pensamiento de nosotros ante situaciones bien difíciles para otras personas, predomina en el pensamiento de nosotros la causa y el efecto. Vemos una situación difícil en alguien, entonces nosotros creemos que es el efecto, que hubo una causa para que esté así. Nunca nos vamos a imaginar que simplemente Dios está permitiendo eso para el enriquecimiento, el fortalecimiento del ser, de la persona que es tratada. No nos puede venir a la mente eso porque normalmente nosotros consideramos a Dios bajo la perspectiva de justo, y justo lo asociamos, fíjese bien lo que le voy a decir, la justicia lo asociamos a la bendición. Por eso nuestras acciones de gracias van casi siempre encaminadas a la bendición material. Entonces asociamos la justicia de Dios, el bienestar de parte de Dios, a eso para con nosotros. Entonces, Job, para los que están observando, no creen ellos que Job sea justo, sino que tiene que pagar un precio por su pecado. Hay un castigo de parte de Dios. Pero ¿cómo podemos nosotros estar haciendo lo correcto, estar caminando, tratando de agradar a Dios y sufrir tanto al mismo tiempo? ¿Cómo puede darse esas dos situaciones en nuestra vida, en nuestro ser? ¿Cómo puede darse? Bueno, es un designio de Dios. Y Job quería adelantarlo muriendo. Y saber que al morir podría estar entonces, como él se consideraba justo, saber que delante de Dios, al morir, si se acortaba ese sufrimiento y él tenía la oportunidad de morir, si Dios le daba esa oportunidad de morir, podía estar entonces delante de la presencia del Señor y allí poderle preguntar. Esto viene también de un corazón que se ha hecho amigo de Dios. Y usted y yo tenemos la oportunidad de ser amigos de Dios. Porque el Señor mismo dijo que el amigo sabe qué hace, ¿verdad? ¿Qué hace su amigo? El amigo sabe lo que hace su amigo. Por eso el mismo Señor dijo, ¿por qué le voy a ocultar a Abraham mis planes? Él tenía que ir a hacer algo sobre Sodoma y Gomorra y se lo comentó, se lo transmitió a Abraham. Y Abraham tuvo la confianza como amigo de poder interceder por esa ciudad, no conociendo el corazón de ese pueblo, ni de esa gente, pero sí teniendo un corazón capaz de interceder por almas necesitadas.
Y el Señor no lo tomó a mal. Es más, llegó a estar en una negociación con el Señor y el Señor no lo tomó a mal. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos también que ya no eran sus discípulos, eran sus amigos. En algún momento les dijo que eran sus amigos. Y los amigos saben qué hace el otro. Job tiene esa libertad de poderle decir al Señor que le duele. Job tiene la posibilidad de decirle al Señor, ya no aguanto más. Mire qué bendición. Poder llegar delante de Dios y decirle, ya no puedo, ya no quiero. Cuando sus fuerzas están totalmente agotadas, cuando sus fuerzas están totalmente desarticuladas, cuando usted no tiene más que el aliento de vida y solo puede respirar y esa situación difícil que ha llegado a su vida lo comprime completamente y usted no haya qué hacer. Él tuvo esa confianza de poderlo decir también como otros amigos del Señor, otros siervos de Dios que pudieron decirle, ráeme a mí del libro de la vida. Parece ser un poco abusivo, ¿verdad? Llegarle a decir a Dios qué hacer, ¿verdad? Ráeme a mí. Pero Dios sabe qué hay en el corazón del que sufre. Dios sabe a qué situación nos han llevado o nos ha llevado. Y sabe el momento justo cuando Él puede librarnos a nosotros de esa situación. Ahora, hay dos cosas que el Señor puso en mi corazón y están en esta parte de esta porción de Job del capítulo número 13. La primera es que Dios espera, lo que Dios espera de nosotros, fíjese bien, lo que Dios espera de nosotros es que no hagamos de nuestro bienestar personal, no hagamos nosotros de nuestro bienestar personal el propósito de nuestra vida. Nuestro bienestar personal no debe ser el propósito de nuestra vida. En el libro de los Hechos, capítulo número 19, versos 11 y 12, dice el Señor que Pablo, y hacía Dios, fíjese bien, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Verso 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Mire qué virtud, qué poder de Dios manifestado en el apóstol Pablo. A través del ministerio del apóstol Pablo, Dios había salvado muchas almas, había sanado muchos enfermos, había hecho milagros tremendos. Hermanos, el apóstol Pablo lo había dejado todo por servirle al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Pablo había recibido una revelación tremenda de parte de Dios, tan grande que aún los demás apóstoles del Señor no dudaban del poder de Dios en la vida del apóstol Pablo. Dios usó al apóstol Pablo para escribir la mitad del Nuevo Testamento, imagínense, a través de las cartas. Pero con todo esto, con toda esa aparente éxito, grandeza, bendiciones, virtudes que el apóstol Pablo tenía como siervo de Jesucristo, a pesar de todo eso, no fue exento, igual que nosotros, del trato de parte de Dios. Si usted me acompaña a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 1, versos 8 y 9.
Dice el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Amén. Vemos pues que el apóstol Pablo pasó situaciones de muerte, y en otras porciones de las cartas a los Corintios, él escribe también de todas esas dificultades que él tuvo, no solo externas, sino que también dentro de la iglesia, porque uno cree, ¿verdad?, que en la iglesia no le va a pasar absolutamente nada malo a uno. Y me refiero a la iglesia, al convivio entre los hermanos de las congregaciones. Sin embargo, queda la evidencia en la Escritura que el apóstol Pablo fue en algún momento dado menospreciado por la iglesia de Corintios. Tuvo problemas de reconocimiento también de su apostolado y de su palabra por parte de la iglesia que estaba en Gálatas. Tuvo gente que comenzó a servir con ellos que se fueron de enemigos de él. Tuvo gente que lo menospreció. Su misma raza y su misma secta en donde él había crecido lo rechazaron. Y eso lo llevó a persecución, lo llevó a peligros de muerte, lo llevó a cárcel, lo llevó a ser azotado de diferentes formas, aún con vara, apedreado hasta, pues lapidado hasta considerarlo muerto. Fue preso y llevado por el Imperio Romano, preso hacia Roma, naufragó en la travesía hacia Roma, y era el mismo hombre que Dios tenía para manifestar poder a través de él. Entonces convivían las dos situaciones, el desprendimiento de la virtud, como también el sacrificio en esas tribulaciones que él pasaba. Pero él no encontró, y eso es lo importante, no encontró despropósito alguno en las cosas que Dios hacía en la vida de él. Y eso debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay despropósito de parte de Dios. Y no debemos nosotros de considerar, aunque a veces duele, la situación particular que nosotros tenemos de algún trato o algún maltrato con aquellas personas que en el día a día de la iglesia nosotros convivimos, y puede haber algún grado de fricción, o puede haber algún maltrato, o puede haber alguna una situación difícil, precaria a veces, o a veces aguda. Cuando nosotros reparamos en situaciones que nos puedan pasar, que nosotros decimos, ¿cómo me puede estar pasando esto? ¿Es usted más grande que Pablo para que no le pase? ¿Es más grande usted que Job para que no le pase? Yo creo que no. Y no lo digo por menosprecio, sino que porque es necesario, ya lo vamos a ver en otras citas bíblicas, es necesario que pasemos estas situaciones. Y lo importante es que usted, ese bienestar que en ese momento usted no siente, esa comodidad, porque nosotros todos nos queremos sentir cómodos. Bueno, nuestra sociedad redonda, o hace una redundancia en que nosotros tengamos un bienestar, tengamos una comodidad. Es un mundo de automatismo, todo es automático, todo es fácil, todo es a la mano.
Entonces, cuando vienen situaciones que nos sacan de nuestra burbuja de confort, de nuestro estado placentero, en donde nosotros nos sentimos cómodos, entonces vienen esas situaciones a nosotros y entonces ahí es donde vamos a ver cómo reaccionamos nosotros. Cómo reaccionamos a esas situaciones. Entonces, a veces en la propia cara de uno le pueden decir un montón de cosas y usted sabe que no son verdad. ¿Verdad? Y a veces son verdades. Pero la forma en que el revés, como lo recibimos, ¿verdad? Eso nos hace sentir peor que una cucaracha aplastada. Y entonces eso nos puede llevar a nuestra alma a una angustia de muerte, a una situación en donde nosotros viene lo primero, lo más fácil, ¿verdad? Por el confort y por la comodidad, es la renunciación. Es la renunciación. ¿Para qué le sirvo al Señor? ¿Para qué me esfuerzo? Si tengo un maltrato, si yo estuviera en el mundo no me pasaría nada de esto. ¿Y por qué tengo yo que estar sufriendo? ¿Y por qué me gano esto yo si lo único que decidí fue servirle al Señor? O sea, si hoy que me congrego tengo unas situaciones más difíciles, se me ha vuelto estrecha la parte económica, ya no recibo oportunidades que antes tenía porque decidí ser cristiano, etcétera, 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 etcétera. Entonces, cuando uno ve ese panorama, uno dice, ¿para qué seguir en esta caminata? ¿Por qué? Porque nos quitaron nuestra área de confort. Pero vemos que no solo Pablo, sino que todos los hombres de Dios y toda la iglesia no está exenta, sino que está propensa a que pasen situaciones difíciles. No es porque Dios quiera ensañarse y hacer maldad sobre nosotros, sino que es la forma de depurar nuestro carácter, aquellas cosas que aún son de nuestra alma, que no agradan al Señor. Porque mire, usted se siente realizado y usted se siente muy bien a través de la palabra y el convivio, pero que no le toquen un área. Que no le digan nada que lo vaya a sentir, que lo lastiman, porque entonces surge en nosotros, en todos nosotros, surge algo totalmente diferente. Y entonces la renunciación va encaminada a las cosas de Dios. Al final, como que queremos hacer sentir a Dios culpable, renunciando. Y se nos olvida de que hay una infinidad de siervos mejores que nosotros para sustituirnos, porque así dice la palabra. Es importante que nosotros comprendamos que aunque aquel que dice que nos ama dentro de nuestros hermanos, aquel que se vuelve muy importante a nuestro alrededor en la vida como hermanos, en algún momento, en alguna situación, vamos a ser agraviados por él. Y no es porque él quiera, sino porque es el medio. Fíjese que los amigos de Job no llegaron para hacerle ofensa a Job. Llegaron todos ellos con esa disposición de ayudarlo. Lloraron a la par de él cuando lo vieron que estaba en una situación tan difícil, ¿verdad? Era una llaga viviente, ¿verdad? Y cuando ya no había nadie alrededor de él, ni familia, ni nadie, entonces lo vieron con esa mirada lastimera, porque había sido un gran hombre de Dios. Pero a nadie se le podía ocurrir que Dios estaba permitiendo todo eso y que un día, después de depurar en Job lo que Dios quería depurar en Job, Job iba a ser restablecido. Y eso como que a nosotros no se nos graba, ¿verdad? Porque es lo que debería de grabarse en nosotros, que un día Dios nos va a restablecer y nos va a honrar. Y aunque en algún momento dado seamos desacreditados, seamos tildados, tachados, seamos marcados por alguna deficiencia o por alguna área de nuestra vida que no es agradable,
y que otro la señaló y que otro la marcó, o aún sobre nosotros que pongan un rótulo de un calificativo que no es, pero que Dios lo permite. Nosotros debemos siempre de asegurar lo que nosotros tenemos en solvencia directamente con el Señor. Eso es lo importante. Aquí nos pueden ver en una condición y tildarnos con un gran rótulo de un montón de cosas. Nos pueden poner lo que quieran. No quiero ni mencionar. Pero nos pueden poner lo que quieran a nosotros. Pero lo que piensa Dios, lo que le digo a Dios, y Él me conoce, porque una cosa es lo que yo le digo, pero la otra cosa es lo que Dios sabe de mí, ¿verdad? Lo que le digo a Dios, lo que sabe de mí en ese momento en donde me puedo sincerar, donde estoy en intimidad con Él, donde no hay nada alrededor que estorbe, donde yo puedo decirle, sí, realmente soy esto, ¿verdad? Y no soy agradable, ¿verdad? Ni a ti, Señor, ni a nadie. Pero esa confianza, esa situación que me puede llevar a mí a tener esa confianza de platicar con Él, eso debe de marcar la vida de nosotros y el rumbo de nosotros. No lo que digan nuestros amigos, no lo que digan nuestros hermanos, ¿verdad? Sino lo que Dios realmente piensa de nosotros. Por eso Job, al no encontrar una respuesta, él pide mejor un acercamiento y él sabe que la forma de acercarse a Dios es la muerte porque ya pasó todo. O sea, ya no hay nada que Job pueda esperar, sino que lo único que continúa es la muerte. Y él quiere aligerar ese paso para poder estar delante de Dios y saber qué pasó en la vida de él, que el Dios le pueda dar explicaciones. Y él sabe que va a estar en la presencia del Señor porque él dice, no soy un impío y soy salvo, y los salvos entramos a la presencia de Dios. Mire qué tremendo. Pero nosotros, sin llegar a la situación de Job, nosotros debemos de tener en claro eso, de que el bienestar no debe de marcar nuestras vidas. El bienestar no debe de ser condicional para nosotros, sino que nuestra relación con el Señor, eso es lo importante. Segundo, mientras nosotros corremos esta carrera espiritual, que proseguimos hacia la meta, tal como nos enseñaron hace poco, a través del libro de los Hebreos, ya sea que nos sintamos nosotros cómodos o no, ya sea que nos sintamos nosotros cómodos o no, los resentimientos y las emociones no deben de afectarnos en nuestra actitud para con el Señor. Eso es alma. Los sentimientos y las emociones, los resentimientos y las emociones, eso es alma. Eso no debe de afectarnos a nosotros para con nuestra actitud, para con el Señor. Ya que la vida de fe en nosotros es una vida que confía en Dios en todo momento y en toda circunstancia. En todo momento y en toda circunstancia. Entonces nosotros, todo aquello que recibimos, todo aquello que nosotros podemos decir no es bueno, pero lo recibimos, que nos impacta, eso no debe de nosotros de cargarnos, no debe de llevarnos a una situación de una mala relación con el Señor, sino que al contrario, debe de fortalecernos a nosotros para acercarnos al Señor. Si a usted en su propia cara le pueden decir un montón de cosas que la otra gente siente derecho de decirle y cree que tiene propiedad para decirlo, y pueden ser mentiras. Y usted puede callar no porque sea una verdad. Usted puede callar no porque sea una verdad, pero usted debe de callar. Fíjese bien, pero usted debe de callar para que sea el Señor el que lo defienda.
porque dice la palabra que Él es nuestro abogado, Él es nuestro defensor, ¿verdad? Entonces, si usted mete la mano, usted lo va a estropear. Pero si usted deja al Señor, que es experto, ¿verdad? Para con nosotros como abogado, entonces Él va a saber. En lo secular, ¿verdad? Que a uno le dicen, mire, no abra la boca, ¿verdad? Por favor, no vaya a decir nada. Todo lo voy a manejar yo. Dice el abogado en lo secular, es un especialista. Él sabe qué tiene que hacer. Entonces nosotros debemos de saber que debemos de callar porque es Dios quien nos va a defender. Aunque en el momento aparente el otro o la otra tiene la razón, ¿verdad? Y usted siente que eso lo impacta, porque ¿cómo puede ser que una mentira se levante de tal manera? Recuerde que usted no es el único en ese padecimiento. Cristo fue el primero en ese padecimiento. Cuando Él aceptó morir por nosotros, Él fue el justo por los injustos. Él fue el primero en no abrir su boca, tal como estaba profetizado en el libro de Isaías. Sin abrir su boca, sin defenderse, teniendo la potestad, teniendo el derecho y teniendo todos los argumentos celestiales para su defensa, no se defendió, no abrió su boca, dejó que el Padre lo honrara en el caso del Señor Jesús. Y nosotros debemos de dejar que el Señor nos defienda y que el Señor nos honre ante esos ataques, ante esos embates. Porque uno se queda congelado, se queda paralizado, se queda sorprendido como alguien puede levantar una mentira, por ejemplo, en contra de nosotros. Entonces se queda sorprendido y dice, Señor, ¿qué pasó? Si lo que yo quiero es agradarte, si lo que yo quiero es servirte, si lo que yo quiero únicamente es buscar de ti, Señor, ¿y por qué viene esa situación? Es un trato, porque hay resentimientos, hay emociones, hay pensamientos que no deben de estar y deben nosotros tener una actitud diferente para con el Señor. Pedro nos enseña cómo, en su primera carta, primera de Pedro, capítulo número 4. Dice en el verso 12, amados, amén, todos somos amados de parte del Señor. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Amén. ¿Se sorprendió usted? No debe de sorprenderse. Lo que ha venido, Dios lo ha permitido. Sigamos leyendo, dice, después de la coma, dice, ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea que las dificultades para usted y para mí no deben de ser consideradas cosas extrañas. Sí duele, sí duele. Sí duele que como dice la palabra también en el libro de los Salmos, ¿verdad? Que el que come y el que moja el pan con uno sea el que lo ataque. Duele. Que sienta el derecho él en su libertad de decir verdades y que lo hagan sentirse a uno en esas situaciones, ¿verdad? Aplastado completamente, destruido, desarmado, uno sin poder levantar, ¿verdad? El brazo. Ya se ha dado cuenta cuando usted se está bañando en el mar, bueno, cuando uno es más pequeño, cuando uno es cipote, ya porque ya mayor con un guacalito ahí a la orillita se echa. Y así en pijamado. Pero cuando uno es pequeñito, ¿verdad? Se va y se mete ahí a las olas. Pero en esa viene una seguidilla de olas, ¿verdad? Que lo revuelcan a uno, que uno ni alcanza a respirar, porque a respirar y ya viene la otra y la otra y la otra, y va agarrándose hasta la calzoneta porque se la baja la corriente y uno va así, todo revolcado lo dejan a uno. Así se siente a veces uno, que no haya la de uno,
No hay el instante de poder sacar un poquito la nariz y la boca para agarrar el aire, sino que traga y traga agua salada. Y es una tras otra, es una serie constante, ¿así? Una tras otra, es una serie constante de situaciones y uno se queda sorprendido de por qué. Entonces uno no haya que hacer. Uno no haya que hacer. Pero no debemos de considerarlo extraño, eso que nos está aconteciendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que va usted a entender que hay un propósito de parte de Dios. Verso 13. Si no, dice, verso 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo es esto? No es un masoquismo, ¿verdad? No, que vengan las pruebas y que me flagelen, ¿verdad? Y que vengan, que se siga la otra, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántas más vienen? No se trata de eso. No, si a uno hasta, mire, envejece uno, le cae el pelo, le ponen canas blancas, más arrugas, llora amargamente uno en situaciones difíciles. No, si no es agradable. Pero lo que dice aquí es que debe entender uno que hay un propósito de parte de Dios, ¿verdad? En ese padecimiento. Ese padecimiento lo sufrió el Señor primero, para que también en la revelación de su gloria nosotros os gocéis con alegría. Amén. Es decir, viene en la vida del creyente una situación difícil, superable, aunque consideremos que no es superable, pero va a ser superable en el tiempo de Dios, en los designios de Dios, en los propósitos de Dios, va a ser superable esa prueba. La vamos a pasar, pero el día de mañana, el día cuando ya la hayamos pasado, nosotros vamos a tener una alegría junto con el Señor, porque vamos también a tener la alegría del Señor en su gloria. O sea que vamos a estar con Él y vamos a poder tener esa satisfacción, que era lo que aprendíamos en esa carrera que nosotros llevamos, ¿verdad? Buscando la meta, en esa maratón que nosotros vamos buscando la meta. Los que van llegando, que ya han alcanzado ese nivel, ya tienen un grado en esas escalinatas, en esas gradas donde están sentados. Nosotros vamos a llegar también a ese lugar y vamos a sentir la satisfacción de haber terminado. Claro que en medio de la caminata es difícil. Ya les he contado y he dado testimonio de situaciones de cuando me pasó el periodo de atleta, que corría, y de que andaba de excursionista y subía volcanes y cerros. Entonces, una vez teníamos una caminata para el Cerro Verde, se hacían 4, la cuarteta, Los Naranjos, el Cerro Verde, el Izalco, y se iba a otro cerro que no recuerdo en este momento el nombre. Entonces, cuando uno empieza y uno ve para arriba el grado de dificultad de estar subiendo, uno no siente que va a terminar eso. Más que siempre lleva uno algo de carga, aunque lleve una mochila ligera, la misma mochila, aunque no llevara nada, ya se vuelve incómodo. No la quiere tirar por un lado, subiendo. Pero cuando ya está uno en la cumbre, cuando uno llega a la cúspide, y en ese momento de relajación, uno siente una satisfacción de haber alcanzado algo. Entonces, todo aquel sufrimiento, todo aquel dolor de pies, aquel que no voy a seguir, que aquí me quedo, que mejor me regreso, porque todo eso va en la mente de uno. Toda esa oposición mental que uno mismo genera, ¿verdad? Porque es difícil. Al lograr la meta, se transforma todo eso en una alegría. Bien. Imagínense ahora la alegría en la presencia de parte del Señor, que vamos a estar ya con Él, en donde hay una satisfacción, según este verso dice, para que también en la revelación de su gloria, cuando el Señor se muestre ya, ¿verdad? En su reino, cuando ya se muestre,
nosotros nos vamos a gozar, vamos a ser partícipes de esa alegría con el Señor. Y eso debe de nosotros animarnos entonces a que esta carrera espiritual debemos de proseguir hasta la meta, ¿verdad? Usted ve a los atletas que ya todos acalambrados llegando, ¿verdad? Cuando hacen esa maratón de 42 kilómetros en los Olímpicos, hace poco hubieron Juegos Olímpicos, y se ve las personas que a veces ya no pueden, ¿verdad? Físicamente están exhaustos. Físicamente no responde a su mente ya. Pero el propósito de alcanzar la meta hace que todavía surja en ellos una fuerza, un poder, un deseo de poder alcanzar, de poder terminar. Y entonces, aunque ya los primeros que llegaron ya hasta se fueron, ¿verdad? Ya se bañaron, ya se cambiaron, ahí vienen los últimos todavía, hasta ya están cerrando el estadio, pero ahí vienen todavía calambrados, ¿verdad? Entonces, alcanzan a llegar, ¿verdad? Y todavía hay gente que los está animando, especialmente su entrenador personal, va ahí a la par, ¿verdad? Y animándolo, y la persona va que se ve que ya no puede, es un garabato, ¿verdad? Sí, después de que marimbean al Beto el recluta, el sargento, ¿se ha fijado cómo lo deja? Entonces, ya no puede más, pero, ¿quién le dio risa? Más serio, hermana. Entonces, esas situaciones deben de nosotros de convencernos de que hay una carrera espiritual y debemos de proseguir a esa meta. Ya sea que nos sintamos cómodos o no. Y todo resentimiento y toda emoción no debe afectarnos en nuestra actitud para con el Señor. Amén. Porque esta es una vida de fe. Una vida de fe, y nosotros debemos de confiar en el Señor en todo momento y en toda circunstancia. Concluyamos entonces. Si usted me acompaña a Job, capítulo número 1, verso 20. Job, capítulo 1, verso 20. Entonces Job se levantó y rasgó sus mantos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Amén. A pesar de que Dios mismo acababa de declarar que no había otro como Job en la tierra, varón perfecto y recto, verso 8 dice eso, dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese es lo que el currículum, ¿verdad?, que tenía Job delante del Señor. A pesar de eso, a pesar de todo eso, en los misterios, en los designios de Dios, permitió que Job fuera privado de todo lo que él poseía. En una forma seguida, así como esa serie de tumbitos que le mencionaba, o tumbos, a Job le vinieron 4 mensajeros con mensaje desalentador. Lo había perdido todo, hasta sus hijos. Lo había perdido absolutamente todo, hasta sus hijos. ¿Cómo reaccionó Job? Ahí lo leímos en ese verso 20. Job cayó postrado delante de Dios y le adoró. Mire qué tremendo. En ese verso 20 dice que entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. ¿Cómo podemos nosotros buscar la adoración del Señor ante tanta calamidad? Ante tanta situación difícil. Creo que a ninguno de nosotros nos pasa por la mente adorar al Señor. Nosotros lo que queremos es establecer un diálogo con el Señor inmediato, una reunión de última hora, de emergencia, y preguntarle al Señor por qué. Esa es nuestra naturaleza. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Esa es la nosotros.
así con drama y en la posición trágica y sonando violines. ¿Por qué a mí, Señor? Porque no queremos que nos pase nada malo. Así que estamos en una burbujita bien confortable, ¿verdad? Aclimatizada, alimento a la hora, ¿verdad? Todo bien bonito, de ensueño, con musiquita para bebé, o sea, nosotros bien acolchonaditos, bien cobijaditos, bien talqueaditos, bien untaditos de aceite, todo bien cómodo. Pero cuando viene una situación difícil, cuando viene una situación que es de vida o muerte, podemos nosotros entrar en una condición de adorar al Señor. No, pero deberíamos, porque donde hay una verdadera adoración y comunión con el Señor, no hay lugar para quejas. Cuando usted tiene una verdadera comunión con el Señor y una verdadera adoración con el Señor, no van a haber lugar para quejas. Allí estaba este hombre postrado, enteramente sujeto a Dios. Así fue su condición. Sujeto a Dios, a la voluntad de Dios. Entonces debemos de dejar de cuestionar nosotros la sabiduría de Dios, sus tratos para con nosotros. Debemos de dejar de cuestionar eso, que es lo natural que brota en nosotros, no importa cuán desconcertado parezca la situación, porque lo que nosotros surge después del porqué es que no lo merecemos. Porque siempre nosotros, ¿verdad? Nosotros en nuestro propio pellejito nos consideramos justos, ¿verdad? Y nos consideramos tener la razón. Entonces cuando la situación es difícil, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es cuestionar la sabiduría de Dios. Entonces queremos que en ese momento nos revele por qué va, pero no viene nada. A veces no viene no hay voz audible del Señor, no hay mensaje que nos revele, no hay absolutamente nada, no hay ningún indicio de que Dios está en el asunto, ni de cómo vamos a salir de ese asunto. Una situación completamente difícil. Nosotros debemos de poner fin a nuestras solicitudes de explicación. Y debemos de aceptar con sencillez el hecho de que los pensamientos de Él, de Dios, son más altos que los nuestros. Y de que sus caminos son perfectos. Amén. Entonces, ahora debemos de tener más claro lo que Job está pidiendo. Y Job sabe que he aquí que aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gracias, Padre Celestial. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que tú nos dices, por lo que tú nos enseñas, la forma en que nos hablas, Señor. Ante tanta dificultad, Señor, en nuestras vidas, tú sigues siendo nuestra única esperanza. Pero permítenos, Señor, permítenos no ser aquellos que te reclamen, que te reprochen, no ser aquellos que te echan la culpa, Padre. Sino que buscarte, como están ahora mis hermanas y mis hermanos, Señor, en actitud de oración, de adoración, buscarte a ti, esperar en ti, aunque es difícil esperar en ti, Señor. Porque después
después de que recibimos maltratos, después que nos insultan, Señor, que levantan falsos testimonios en contra de nosotros. Es difícil, Padre. Quisiéramos tener tu poder, Señor, y defendernos. Pero tú nos enseñas que hay una bienaventuranza, Señor, en aquellos que sufren, aquellos que padecen injusticia. Porque tú, Señor, eres el que vas a levantar nuestro rostro, nuestra frente, Señor. Tú eres el que nos va a sacar del lodo cenagoso y nos pondrá sobre roca firme. Anhelamos ese día, Señor, en que vamos a tener, Señor, esa sensación y ese sentimiento de paz, de serenidad, de haber alcanzado la esperanza, Señor. Como aquella madre, Señor, después de dar a luz, que lleva, Señor, a esa tranquilidad y a ese gozo de ver una nueva vida, Padre. Pero previo a eso hubo sufrimiento, hubo dolor, hubo trauma, Padre. Pero después eso queda olvidado, porque el amor por ese nuevo ser supera todo, Padre. De esa misma manera, ese día en que nosotros podamos tener ese encuentro contigo, Señor, de pleno gozo y de satisfacción, ya no nos acordaremos, Señor. Ya no habrá tristeza, ya no habrá llanto ni dolor. Estaremos en tu presencia, Padre. Pero mientras llega ese día, Señor, danos las fuerzas para saber sobrellevar toda situación adversa. Hemos aprendido que no estamos exentos, pero bendícenos, Señor, por favor, bendícenos. No nos desampares, no nos dejes. Somos débiles, Señor. Somos muy débiles. Queremos estar tomados de tu mano en todo momento, Padre. En el nombre de Jesús. Que los cielos, tu gracia, oh Rey, tan ancha como el mar, tu gran poder como una gran montaña, justo y fiel como el ancho mar, y alzaré mi voz para adorar. Refugio estará
castillo, mi refugio en la tormenta, yo no temeré. Amado Cristo, por ti yo vivo y me presento delante de ti. Hoy te traigo mi corazón, estoy rendido ante ti. Eres majestad